Hola. Bienvenidos a Elegidos Manifestando, el canal donde exploramos el poder de la mente, la manifestación y la energía universal para crear la vida que mereces. ¿Listos para transformar tu realidad? Empecemos. Este es un mensaje que habla de fuerzas invisibles, de destinos sellados y de una protección que va más allá de la comprensión humana. Comienza afirmando algo que, a primera vista, resulta sorprendente: si realmente eres un elegido, ni el demonio más poderoso podría ponerte un dedo encima. Según esta visión, existe una marca divina que protege a ciertas personas de cualquier ataque de oscuridad, porque su vida está sellada por un contrato con lo alto. ¿Pero qué implica ser un elegido? ¿Y por qué las fuerzas oscuras tiemblan frente a aquellos que portan este sello sagrado? A lo largo de esta reflexión, exploraremos esos temas, abarcando desde la frecuencia elevada que impide a los demonios encontrar a los elegidos, hasta la idea de que el destino de estos seres especiales estuvo asegurado desde antes de nacer. Para empezar, la noción de que la oscuridad no puede percibir al elegido se basa en un principio de resonancia espiritual. Cuando un individuo vibra en la fe, la claridad y la confianza, no deja rendijas por donde entren el temor o la manipulación. Este concepto de frecuencia es muy utilizado en diversas corrientes espirituales, incluyendo algunas del cristianismo carismático y de la metafísica moderna. Se afirma que la negatividad, el miedo y la desesperanza operan en una longitud de onda densa, baja, mientras que la fe y la conexión divina generarían una vibración alta e intocable. Alguien que vive en esa vibración elevada sería inaccesible para cualquier tipo de energía que se nutra del pánico o de la duda. En textos cristianos, a menudo se cita la idea de la coraza de la fe o de la protección espiritual, Efesios 6, 11-12, donde se explica que la verdadera lucha no es contra personas de carne y hueso, sino contra potestades y huestes espirituales que existen en un plano invisible. A quien abraza la luz y mantiene una conciencia firme, se le atribuye la fuerza de Dios para resistir esos ataques. Siguiendo la línea del mensaje, la protección de un elegido no se asemeja a la de un guerrero medieval resguardado por una armadura física. Aquí se habla de un contrato divino que no admite revisión ni enmienda. Dicho de otro modo, se afirma que, si algo está escrito por la mano de Dios, no hay poder en el mundo, ni demonios, ni gobernantes siniestros, que puedan reescribirlo. Resulta interesante notar que, a lo largo de la historia, tanto en el judaísmo como en el cristianismo y en muchas otras religiones, la noción de la elección divina siempre ha estado ligada a una misión particular. Abraham, Moisés, los profetas o los apóstoles tenían propósitos específicos, y por tanto, la protección y la guía divina sobre ellos eran una constante en los textos sagrados. Los demonios, según estas tradiciones, reconocen esa marca y prefieren no acercarse demasiado, conscientes de que su batalla está perdida de antemano. En este texto se nombra la conciencia de las manipulaciones como un motivo más para que los demonios teman a los elegidos. Esa lucidez mental, la cual permitiría ver a través de las tretas oscuras, es una idea muy presente en la espiritualidad contemporánea y en el estudio de la psicología del engaño. Las fuerzas negativas prosperan en la ignorancia, sembrando confusión y miedo para controlar a las personas sin que éstas se den cuenta. Sin embargo, alguien que entiende cómo funcionan estas artimañas, se vuelve inmune a ellas. Quien descifra el truco de un ilusionista ya no puede ser embaucado del mismo modo. Por esa razón, la enseñanza insiste en que la conciencia no solo protege, sino que también desarma a cualquier entidad que desee alimentarse de lo que uno desconoce. Por otra parte, la reflexión destaca que la batalla se habría ganado antes de comenzar. Esto sugiere una visión predestinada de la existencia: antes de que cualquier problema surja, ya hay una respuesta divina que lo disuelve. En la teología cristiana, este concepto a veces se formula como la idea de que Dios, siendo omnisciente, prepara el camino para sus siervos antes de que vengan los desafíos. San Pablo afirmó que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, Romanos 8:28. Siglos más tarde, muchos autores místicos mantuvieron que el mal no tiene la última palabra, pues la victoria del bien está asegurada por la soberanía divina. Bajo esta perspectiva, el demonio, o las fuerzas oscuras, según cada tradición, pelea una guerra que, desde lo eterno, ya está decidida. El mensaje resalta también la idea de que los demonios no pueden prosperar cuando hay verdadera autoridad. Históricamente, en las prácticas de exorcismo o de confrontación espiritual, se cree que la autoridad que viene de Dios o de Jesucristo es innegociable. El mal retrocede frente a esa fuerza. En la Biblia, por ejemplo, se narra cómo Jesús libera a personas poseídas, y los demonios gritan con terror al reconocer la autoridad espiritual con la que él habla.
Siguiendo ese mismo hilo, cualquier persona que vive en comunión con una fuente divina, que mantiene su integridad y fe, es vista como portadora de una chispa de esa autoridad. En la tradición católica o evangélica, se menciona que el creyente cubierto con la presencia del Espíritu Santo se convierte en templo vivo de Dios, 1 Corintios 3:16, lo que hace que las fuerzas oscuras se alejen por temor a ser enfrentadas y destruidas. Otro punto importante de la reflexión es la explicación de cómo el miedo alimenta a los demonios. Este tema aparece en numerosas cosmovisiones. El terror, la ansiedad y la inseguridad son como combustible para la negatividad. El temor baja nuestra vibración, hace que dudemos de nuestro valor o de nuestra conexión con la divinidad, y abre grietas por las que la manipulación se filtra. De hecho, en diversas disciplinas como la psicología transpersonal o la metafísica, se sostiene que el simple acto de no tener miedo actúa como barrera, porque cierra la puerta a la influencia externa. Uno de los mantras más repetidos en la Biblia es no temas, recordándonos que el temor es lo opuesto a la fe. Si una persona camina con la convicción de que está sostenida por la gracia divina, se vuelve, según el mensaje, inatacable. Se menciona también que los elegidos resultan confusos para los demonios. ¿Por qué? Porque habitualmente estas entidades negativas se apoyan en patrones de conducta comunes a la mayoría de la gente. Saben que, presionando las inseguridades o alimentando la codicia, pueden desestabilizar a muchos. Sin embargo, con los elegidos la jugada fracasa porque estos se mueven bajo una inspiración superior que no obedece a los hilos usuales de la manipulación. Entonces, el texto describe la imagen de las fuerzas oscuras intentando comprender sin éxito a estos individuos, como si tuvieran ante sí un rompecabezas que no encaja. Aquí podemos relacionarlo con la noción de que la persona que vive desde su centro espiritual se vuelve impredecible para el mal, porque no reacciona a chantajes ni a señuelos habituales, sino que responde desde la sabiduría o la oración. En un punto más adelante, el texto nos presenta la idea de que el nombre del elegido se pronuncia en reinos invisibles. Esta es una noción con antecedentes en múltiples tradiciones místicas. Se cree que el verdadero nombre de cada persona está inscrito en el libro de la vida, o que resuena en dimensiones angélicas y demoníacas. Aquel cuyo nombre es conocido por fuerzas superiores porta una distinción especial. Según varios autores esotéricos y teólogos, la mención de ese nombre no está vinculada únicamente a la fama terrenal, sino a la autoridad y misión que trae incorporadas. Los demonios, conociendo el respaldo que hay detrás, se abstienen de atacar porque saben que tendría consecuencias graves para ellos. Es una forma simbólica de explicar cómo la persona protegida por el plano divino emite una señal clara a las entidades malintencionadas, advirtiéndoles que su destrucción está garantizada si interfieren. Asimismo, la metáfora de la luz que expone la oscuridad es recurrente. El texto menciona como el elegido, solo con su presencia, echa por tierra los planes demoníacos, del mismo modo que la luz anula a la oscuridad. Esta comparación se encuentra en el Evangelio de Juan 1:5, donde se dice que la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no la dominaron. Es un principio simple pero muy evocador. La penumbra existe por ausencia de luz, y se desvanece en cuanto entra un rayo luminoso. En la práctica, se interpreta como la imposibilidad del mal de prevalecer cuando hay conciencia, verdad y amor. Por eso se afirma que el elegido no necesita siquiera pelear físicamente, pues su condición espiritual basta para neutralizar los ataques. Otro elemento significativo es que la sola existencia de los elegidos censura o reprende a la oscuridad. Se cuenta que su presencia actúa como un recordatorio constante de que el mal no domina y de que hay un poder superior que rige el mundo. Este concepto enlaza con la idea de que los hijos de la luz no solo están llamados a defenderse de las sombras, sino a transformarse en verdaderos bastiones de fe y esperanza para los demás. Por ejemplo, muchos santos y místicos en la historia fueron vistos como presencias que disipaban la inquietud y la desesperanza, ayudando a la comunidad a recobrar la confianza en lo divino. En la práctica cotidiana, alguien alineado con un objetivo espiritual puede convertirse, sin pretenderlo, en una molestia para quienes operan en la manipulación o la injusticia, pues su mera forma de vivir denuncia los abusos y promueve la verdad. Finalmente, el texto habla de ejércitos angelicales que respaldan a los elegidos. En la tradición cristiana, hay abundantes pasajes que muestran la intervención de ángeles cuando se trata de defender a un siervo de Dios. El Salmo 91, por ejemplo, menciona que los ángeles son enviados para proteger a quienes confían en el Altísimo. A veces esta protección se interpreta de modo literal, otras como intervenciones providenciales que, sin romper las leyes físicas, acomodan las circunstancias para que la persona cumpla su misión. El creyente puede, de esta manera, caminar con la certeza de que no está solo.
En distintas corrientes de la nueva era también se habla de guías espirituales y entidades de luz que, por mandato superior, velan por quienes tienen un propósito importante. Todo este mensaje vuelve al mismo punto central: los elegidos son aquellos que, por gracia y voluntad divina, permanecen inafectados por las fuerzas de la oscuridad. Se subraya que no es una pasividad ingenua, sino una combinación de conciencia, fe y destino inalterable. El resumen de estas ideas sería el siguiente: existe un grupo de personas con un llamado especial, un sello o contrato divino que determina su invulnerabilidad ante ataques demoníacos. Estos ataques fracasan porque el elegido vibra en una frecuencia de amor, fe y luz que los seres tenebrosos no alcanzan. Además, su misión está decidida desde antes de nacer, y el mal no puede cambiar esa historia ya escrita. Consciente de las artimañas del enemigo, el elegido sabe neutralizar las estrategias basadas en miedo y engaño. Se afirma que la autoridad que porta el elegido es innegociable y que su sola presencia expone y reprende la oscuridad. Si alguien se pregunta cómo es posible ver estas ideas en la vida cotidiana, las interpretaciones van desde los pequeños milagros diarios que muchos atribuyen a la providencia, hasta la fortaleza interior que hace a una persona avanzar imparable, sin que ninguna circunstancia adversa la hunda. El mensaje en su conjunto promueve la idea de no temer, de perseverar y de recordar que lo que Dios sella, nadie puede romperlo. Para quien lo cree, la fe se convierte en su escudo, y la conciencia de la manipulación y de la sombra se vuelve su arma principal. Al final, se nos invita a conectar con estos conceptos no como simples espectadores, sino como participantes. El texto alienta a suscribirse a una comunidad de personas que buscan la luz y el propósito divino, a compartir las ideas con otros que necesiten inspiración, y a dejar comentarios para nutrir un espacio de discusión espiritual y motivacional. Dentro de la perspectiva cristiana, se diría que la gran comisión no es guardar el mensaje, sino difundirlo para que otros también descubran la protección y la fortaleza que proceden de lo alto. Al despedirnos, es oportuno recapitular la esencia: si verdaderamente vives con la convicción de que tu misión está sellada por un poder superior, nada podrá apartarte de tu destino. El mal puede rondar, intentar sembrar miedo, incluso amenazar, pero no prevalecerá contra quien entiende su identidad en lo divino. Esa certeza, según el mensaje, debería impulsarte a caminar con libertad, sin estar encadenado al pánico o a la manipulación. Más bien, debería ser un faro para quienes se sienten perdidos, recordándoles que no están solos, que el amor y la verdad son fuerzas más poderosas que cualquier oscuridad. Gracias por haber llegado hasta aquí y sumergirte en este viaje reflexivo. Que estas palabras enciendan tu espíritu y te acompañen en los momentos en que más lo necesites. Te invitamos a unirte a esta comunidad de buscadores de la luz y de la verdad. Suscríbete al canal para no perderte futuros mensajes que nutran tu fe y tu determinación. Comparte este video con alguien que necesite un aliento de esperanza. Y, sobre todo, participa dejando tus comentarios y experiencias, porque cada uno de nosotros puede encender una chispa en los demás. Que la luz que mora en ti brille con toda su fuerza y recuerde siempre: si estás sellado con propósito, nada podrá desviarte del camino que se te ha marcado. Hasta la próxima.